Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Una nueva jornada aquí en la Feria del Libro, en el auditorio de TICMAS. Hoy tenemos un día dedicado a la transformación educativa que organiza la Ciudad de Buenos Aires, que está llevando adelante el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que se llama Secundaria Aprende. Varios referentes, directivos de escuelas, rectores, también estudiantes van a pasar por este escenario. La primera charla del día la hacemos con la ministra Mercedes Miguel, a quien le agradecemos muchísimo este tiempo que nos da. Gracias por venir, Mercedes. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer participar del stand de TICMAS. Quería preguntarte inicialmente sobre el diagnóstico que los llevó a ustedes. Hicieron un brief muy largo y bastante profundo sobre cómo estaba la situación de la educación que los llevó a pensar en esta nueva transformación educativa. Quería preguntarte ese primer diagnóstico. Bueno, nosotros, Secundaria Aprende es una de las 12 políticas de nuestro plan estratégico Buenos Aires Aprende, que tiene 12 políticas públicas, y todas las 12 políticas públicas fueron creadas sobre la base de la evidencia empírica. Para el caso de secundaria tuvimos varios indicadores que nos permitieron observar que había algo que teníamos que hacer, entre ellos los resultados de matemática, los resultados de lengua, la tasa de abandono, la repitencia, un dato que se volvió muy crítico, que es la cantidad de estudiantes que faltan a clase en secundaria, las materias que más se llevan los chicos. Hicimos como el top 5 de asignaturas que veíamos que se repiten todo el tiempo como materia previa. Y después tomamos otros datos, que eso sí fue una novedad, que son datos más asociados al bienestar emocional. La cantidad de chicos, 5 de cada 10, que reconocía que su estructura emocional no era todo lo buena que les hubiera gustado que sea. Entonces, nosotros además los resultados de las evaluaciones de la ciudad, los resultados de las evaluaciones nacionales, después parte de mi equipo va a estar ahondando un poco más en los detalles, pero lo cierto es que cuando pusimos todos estos datos sobre la mesa y algunas encuestas que hicimos a supervisores del nivel secundario, directores y estudiantes, nos fueron dando pistas de por dónde debería ir la política pública y la diseñamos sobre la base de esta evidencia. Una de las cosas que más pedían tanto directores como profesores como estudiantes era revisar en gran medida la experiencia de aprendizaje o cómo ellos estaban aprendiendo. Entonces ahí armamos una política pública de 4 grandes dimensiones. La dimensión que hace esos stickers que tenías en tu mesa, ¿no? Sí, los tengo ahí para no perder el foco. Estamos muy enfocados en nuestro plan estratégico, lo que hace a docentes, lo que hace a la organización de la escuela, lo que hace a los estudiantes y su experiencia de aprendizaje, y lo que hace al contenido o a cómo vamos a lograr que ese contenido, el diseño curricular que no se tocó, cómo hacemos para que eso se transfiera en una manera más atractiva y desafiante y exigente de aprender. Así que ahí estamos ahora, y ya después creo que los mejores voceros van a ser los estudiantes y los directores. ¿Cómo fue pensar el cambio copernicano, esa revolución copernicana de pasar de un estudiante en un receptor al aprendizaje autónomo? Bueno, creo que somos bastante conscientes del cambio de raíz, como me gusta decir que estamos haciendo. Estamos rediseñando la escuela secundaria. Fue muy atractivo, con reuniones muy largas de muchas horas de discusión, pero siempre con una premisa, que era poner al estudiante en el centro, poner el aprendizaje en el centro de todas las decisiones que tomamos. Y entonces nos sentimos muy acompañados por lo que nos decían los chicos, por lo que nos dijeron los supervisores, los rectores, y la verdad es que fue una política pública muy consensuada en términos de cuando presentábamos los datos estadísticos de cómo estábamos. La primera reacción fue: hay algo que tenemos que hacer y tiene que ser distinto a lo que venimos haciendo hasta acá. Y después empezamos a diseñar entre todos. Te diría que el cambio más rotundo fue el de cambiarle la organización al docente, que pasamos del llamado docente taxi. Un docente en la Ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de escuela pública estatal, tiene un promedio de 3 escuelas asociadas. Algunos profes de escuelas privadas también tienen más de una escuela asociada. Y cambiar de eso a un docente que permanece
toda la jornada en la escuela, creo que es histórico. Y el segundo aspecto es la práctica del docente, es lo más difícil de toda. Yo siempre digo que una reforma educativa es una reforma emocional, porque hay algo del profe, de la escuela, del equipo directivo, que tienen que dejar de hacer como lo venían haciendo. Y en segunda instancia, el alumno, el estudiante estaba más acostumbrado a estar sentado en una silla, a esperar que venga. Después ustedes cuenten su versión, chicos, pero un profe atrás del otro, con una capacidad finita de nuestros adolescentes de prestar atención últimamente, motivo por el cual sacamos los celulares del aula también, pero pasaron de ser estudiantes pasivos a estudiantes activos. Les estamos exigiendo mucho más de ellos en esta instancia. Dijiste esto de una reforma educativa es una reforma emocional. Creo que usamos esa frase de título de la entrevista. ¿Cómo se construye confianza? ¿Cómo se hace para que ese cambio emocional se sostenga? Qué buena pregunta. Bueno, somos bastante fanáticos en mi equipo. Acá hay parte del equipo súper importante. Sin equipo no hay nada, así que estoy muy agradecida del equipazo que tenemos en el Ministerio de Educación, pero también en el sistema. Los directores son equipo con nosotros, los supervisores. Y la confianza me parece que se construye a partir de sostener tu palabra. Si vos decís, yo voy a hacer esto con ustedes y ellos sienten que es con ellos, das un paso. Si después pones en práctica eso que dijiste que íbamos a hacer, das otro paso. Si decís los voy a acompañar y los acompañás, das otro paso. Si aceptás la crítica y la observación, porque estamos en un periodo con estas maravillosas 33 escuelas que dijeron yo estoy, ellas son nuestras son nuestros verdaderos asesores de cómo viene la política pública. Y ahora estamos en una instancia de ajustar. Después Oscar Guillone seguramente va a dar más precisión desde cómo estamos ya planificando el 2026 con las nuevas que van a entrar, que son muchísimas por suerte. No quiero dar datos, me va a matar Oski, pero bueno, tenemos muchas escuelas que quieren ingresar y yo creo que el sistema educativo tiene que salir, y estamos haciendo un esfuerzo enorme por salir de la regulación constante para entrar en la confianza constante, porque nosotros en la gestión pública estamos de paso, pero el sistema educativo es un corazón que late constantemente y son ellos los que van a perdurar en el sistema, así que no hay nada más lindo, diría, más hermoso que la confianza, construir sobre la confianza. Decís que son 33 las escuelas, pero cuando lanzaron el programa, se lanzaron muchas más escuelas a ser pioneras. ¿Cómo hicieron la selección? Y además, como segunda pregunta, ¿esperaban esa respuesta? Teníamos mucho miedo, pensamos que nos íbamos a quedar nosotros solos esperando a ver quién, porque la verdad es que no las seleccionamos, se autoseleccionaron y levantaron la mano y después de conversaciones muy sinceras donde les expusimos a qué se iban a someter, qué era aquello que iban a tener que hacer. Después ustedes me pueden contradecir, acá hay equipos directivos, pero la verdad es que tratamos de ir con toda la verdad porque era la mejor manera, nos parece, creo, siempre le pido a mi equipo de ir con la verdad. Este es el dato, duele, sí, molesta un montón, pero esta es la realidad. Esto es lo que tenemos que hacer, es difícil, súper difícil, va a ser complejo, muy complejo. ¿Nos van a decir de todo? Sí. ¿Tuvimos que estar 6 horas en la legislatura respondiendo preguntas? Sí. ¿Estamos dispuestos a volver a hacerlo? Sí. Así que ellos fueron los que se promovieron y se propusieron a decir, queremos dar este paso, creo que tenemos la comunidad y el equipo y los estudiantes y las familias para poder hacerlo. Y la verdad es que tuvimos que cerrar en 33 porque queríamos tener un grupo acotado para poder medir. Estamos midiendo la política pública en su implementación desde el punto de partida hasta las metas que nos propusimos y hay universidades externas a la política que están observando cómo lo estamos haciendo. ¿Quiénes? En esta instancia estamos trabajando con San Andrés, la Universidad de San Andrés. Y la DITELA está evaluando otras políticas públicas y la UBA va a evaluar otras y así vamos sumando universidades para que nos puedan acompañar en observar dónde está ese punto de inflexión en el que tenemos que cambiar algo. Pasó el primer bimestre del colegio secundario, ya pasaron 2 meses, un poco más también. ¿Pudieron tomar algunos datos? Por lo pronto, por ahí no tenés datos de evaluaciones, pero seguramente de inasistencia. ¿Cómo cambió en estas 33 escuelas la versión del año pasado y la versión de esta?
Bueno, yo me junto mañana, no, el miércoles con las 33 escuelas pioneras, con los 33 equipos directivos. Mi equipo ya se estuvo reuniendo con ellos. También hay talleres con los estudiantes, más de 50 estudiantes estuvieron devolviéndonos cómo viene siendo esa experiencia. Creo que Oscar e Inés tienen más datos sobre estos indicadores que claramente estamos siguiendo, pero hoy más que cuantitativo estamos recolectando más información cualitativa para ver qué es aquello que tenemos que mejorar o qué no está funcionando tan bien o qué está funcionando muy bien y cuáles son los aspectos, por ejemplo, de la organización docente, por ejemplo, de la experiencia de que los chicos no tienen una sola aula asignada, sino que la escuela se volvió un laboratorio de aprendizaje. Pero ahí también hay un desafío, ¿no? En lo edilicio. Uno de los directivos que viene a hablar es Diego Barón. Yo lo entrevisté en aquel momento cuando comenzaban y él decía que tuvieron que hasta cambiar la sala de profesores del lugar, porque si un profesor quería ir al baño tardaba un montón en llegar al otro lado y se perdía la hora libre o el espacio del recreo para hablar con sus compañeros. Qué maravilla ese rector. Bueno, a eso los invitamos, a repensar toda la escuela, a usar todos los espacios están habilitados para aprender. Entonces algunos reconvirtieron espacios que decían, che, yo la verdad que acá que tengo estos ficheros que ya no los necesito más porque digitalizamos todos los libros matrices, por ejemplo, se retiraron y eso generó de verdad espacio en un montón de escuelas, o la sala de música la usaban poco tiempo a la semana o mucho tiempo y fueron reacomodando para poder darle a los chicos una experiencia de aprendizaje diferente. Así que ahí es donde volvemos a la confianza. Nosotros confiamos que el equipo directivo tiene toda la potestad, la capacidad y la responsabilidad de rediseñar sus espacios como les parezcan. ¿Cómo es la relación con los otros ministros? Cuando te encontrás con ellos, por ejemplo, mañana en el Consejo Federal, ¿hablan de tus experiencias en Secundaria Aprende? Sí, hablan de eso, nos vinieron a visitar. Hace poco tuvimos una comitiva de San Juan que estuvo una semana, creo, recorriendo nuestras escuelas. Y eso es algo muy lindo, nosotros somos muy abiertos a compartir, también la ministra de Corrientes, la ministra de Entre Ríos, el Consejo Federal ya elaboró un documento de secundaria, porque ellos también quieren promover algunas experiencias de secundaria y nos invitaron a participar y a compartir con el resto del país esto. Yo cuando fui secretaria de Estado a nivel nacional, nosotros hicimos la resolución 330, creo que es el número, Vivi, de secundaria también, secundaria aprende, ¿no? Bueno, el MOA, Marco de Organización del Aprendizaje para todo el país, donde habilitábamos a cada provincia a poder repensar la secundaria. Soy bastante consistente, hace muchos años que vengo tratando por donde paso, de rever y repensar la secundaria, porque la verdad es que ha quedado como muy estancada en una situación y en un modelo de aprender que necesita a todas luces ser repensada. Antes de empezar la charla te decía que yo no sabía que había fundado el capítulo argentino de Enseñapor, ¿no? El Enseñapor Argentina. Y Enseñapor Argentina es una fundación que promueve un tipo de docente distinto. ¿Cuánto impacta ese recorrido tuyo de Enseñar en la reforma de Secundaria Aprende? Bueno, soy cofundadora, hay 3 grandes más que me acompañaron en ese momento hace 15 años, Oscar Guillone, Ramón Lanús, Ale Ganimián, y creo que explica un poco la coherencia que tengo a lo largo de mi vida de tratar de generar que algo distinto pase en las aulas, en las escuelas, siempre basada en la confianza. Tenemos mucha gente, muchos alumnis de Enseña por Argentina están trabajando, es un poco la lógica de la fundación, sembrar transformadores, agentes de cambio. Cuando estuve en River, todos los docentes de Riverdar, por ejemplo, son alumnis de Enseña. Y hoy creo que todos los 33 son parte de la misma lógica, ¿no? Las 33 escuelas pioneras tienen equipos docentes y equipos directivos que se pusieron la 10, la 20 y la 30 para llevar adelante este impulso y son agentes de cambio. Son 33 escuelas que hoy nos podemos dar el orgullo de decir a otros colegas, vengan y les queremos compartir cómo lo estamos haciendo.
Te hago una pregunta más de Secundaria Aprende y si querés después te robo unos minutos para hablar de deportistas de alto rendimiento. Cuando ustedes el año pasado estuvieron trabajando con las escuelas, vieron experiencias en el extranjero, de hecho se fueron a Brasil. ¿Cómo ves o cómo estás evaluando la relación de las escuelas pioneras y de Secundaria Aprende frente a las experiencias de otros países? Bueno, sí, fuimos a Brasil, a distintos estados, los 33 rectores fueron a San Pablo. Yo estuve en otro estado de Brasil, donde las escuelas de modelo integral se ampliaron muchísimo a lo largo de todo el territorio brasileño, pero también recolectamos experiencias de otros países del mundo, como Colombia, Ecuador, Chile, y otros países ya más de Europa o estados de Estados Unidos, que estamos todos mirando la transición más compleja del sistema educativo, que es la última etapa de la secundaria a la vida de los chicos. Y de todos esos modelos nosotros hicimos el propio, que le terminamos de dar forma con nuestros directivos, que además ellos también viajaron, pero cada uno cuando vuelve a su comunidad necesita ponerle su propia impronta. Y ahí es donde nosotros les otorgamos la confianza y la libertad de que hagan los ajustes necesarios. Así que somos muy fanáticos de aprender. Y si hay algo que está funcionando en otro lugar, con toda la humildad del mundo nos acercamos a poder aprender y tomar eso. Y la verdad que estoy muy orgullosa de lo que estamos viendo hasta acá, con todos los errores que podamos estar cometiendo, por supuesto, son perfectibles, son ajustables, pero confío ciegamente en nuestros equipos directivos. Ahora sí, si querés te hago dos preguntas sobre River Dar, sobre el modelo Dar, y vos me decías, no estoy mirando igual, tengo problemas de colores. Y vos me decías que también estaban hablando sobre agentes de cultura, ¿no? Sí. Bueno, fuera de broma, más allá de lo bien que la pasamos ayer nosotros. Yo estaba en el auditorio, así que no vi nada, no te preocupes. Justo te quedaste sin luz. Bueno, deportistas de alto rendimiento viene desde el año 2023, creo que se firmó la resolución, y cuando asumí como ministra, lo que hicimos fue ampliarlo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad maravillosa, que es que tiene 18 estadios de fútbol y es una de las ciudades con mayor cantidad de estadios en el mundo. Y cuando empezamos a aplicar, estamos ahora expandiéndolo para que los jugadores de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires puedan hacer su cursada obligatoria de la secundaria, que son los que más se les complica la trayectoria escolar, porque a medida que van mejorando en su talento deportivo, se les va complicando mucho más la asistencia a clase y sostener su escolaridad. Y después pensando, nos dimos cuenta que también los artistas, que el sistema educativo de la ciudad los denominó artistas de alta dedicación, son esos chicos que se dedican a cualquier lenguaje artístico, pueden ser bailarines, bailarinas, intérpretes de cualquier tipo de instrumento, actores, actrices que tal vez están trabajando en alguna serie, en alguna película, firmaron un contrato, menores de edad. ¿Y cómo podíamos hacer nosotros replicando el modelo de los deportistas para que los artistas también pudieran dedicar la cantidad de horas de práctica que le tienen que poner para poder desarrollarse después en su pasión? Así que vengo de la escuela Esnaola, donde me hicieron una demostración los artistas de alta dedicación que le están pudiendo dedicar más horas a su disciplina sin perder la escolaridad, y la escuela se tuvo que adaptar, igual que en los deportistas de alto rendimiento, para que no pierdan la cursada, para adecuar las mesas de exámenes si los chicos tienen un torneo, una competencia. Ahora tenemos, por ejemplo, 2 bailarinas de la Escuela de Danzas de la ciudad que se ganaron una beca por la Fundación Julio Boca y se van a Nueva York a bailar durante 2 semanas. Y esas cosas son posibles porque ellas le pueden dedicar todo el tiempo que le tienen que dedicar a su pasión. Mercedes Miguel es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada en el auditorio de TICMAS. Gracias a vos. Gracias a todos. Cerramos el día, cerramos la jornada dedicada a Secundaria Aprende. Vamos a estar hablando con Oscar Guilione y con Inés Cruzalegui. Los dos han estado en la parte de la implementación, de esta exitosa implementación que tuvo Secundaria Aprende durante el 2024 y durante estos primeros meses ya en función de las escuelas pioneras, las 33 escuelas pioneras
en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un día largo, una jornada larga. Pasaron por aquí todos los actores, gobierno, directivos, referentes que acompañaron la implementación y la capacitación. Pasaron estudiantes, que me parece que fue algo súper interesante escucharlos. También maestros, docentes, profesores sobre la mirada que tienen. Y ahora es preguntarles a ustedes, o meternos un poco en el mundo de cómo fue la implementación, qué indicadores están observando, hacer un primer análisis, aunque sea muy corto, porque llevan 7, 8 semanas de trabajo con los estudiantes, pero hacer un primer análisis de esto. Les quiero agradecer a los dos. ¿Y quieren empezar por ahí? Dale, buenísimo. Gracias por la invitación. No puedo dejar de pensar en lo que escuchamos en todos estos paneles y creo que parte de lo que escuchamos hoy tiene que ver con algo que dijo Mercedes al principio respecto de la construcción de confianza, ¿no? Y ahora podemos contar con INE sobre indicadores y puntos de partida y un diagnóstico más cuantitativo, pero Mercedes hablaba de esa construcción de confianza en función de animarnos a transformar cosas que incluso, escuchábamos a los dires, ya estaban sucediendo, ¿no? Entonces nuestro trabajo fue encontrar el modelo de participación y de construcción colectiva para poder recuperar esos aprendizajes y proponérselos de vuelta a la escuela, no como una receta mágica, sino más bien como encontrar una cancha nueva donde jugar, ¿no? Es muy distinto decir tenés que hacer esto, ¿no? Esta es la receta, el ministerio te obliga o te empuja a hacer esto, que construyamos juntos una cancha distinta que recupere cómo se estaba jugando el partido, pero que traiga como novedad una forma distinta de generar ese vínculo, ese aprendizaje, a través de planes de aprendizaje, talleres, ahora podemos hablar más. Entonces, si querés, la primera respuesta es que ese punto de partida hacia la transformación e implementación de una política nueva contó con la participación de todo el sistema educativo. Y recuerdo, y acá hay muchas personas que participaron de esos procesos, conversaciones, reuniones, trabajo con supervisores, con dires, con profes, incluso con sindicatos, con especialistas, con estudiantes, con familias, con distintos referentes que nos fueron acercando a distintos puntos de vista, que se correlacionaban con indicadores y con números que al final del día son la realidad, son la verdad, pero también hay que interpretar. Me dicen de la sala que hay que hablar más cerquita del micrófono. Bien, bueno, ahí. Perfecto. ¿Querés que cuente un poco, complementando a Oscar, sobre el punto de partida en términos de datos? Porque fue algo, la evidencia, nosotros tomamos decisiones basadas en evidencia y había evidencia contundente de que la secundaria necesitaba repensarse a fondo, ¿no? De manera estructural, de manera integral. Hay un dato bastante importante que es que 3 de cada 10 estudiantes egresan la escuela en tiempo y forma. Solo 3 de cada 10, esto quiere decir que lo hacen en el tiempo esperado, o sea, de 5 o 6 años según la modalidad y con aprendizajes en lengua y matemáticas satisfactorios. Entonces ahí tenemos como dos variables, por un lado la trayectoria, la terminalidad, lograr que los chicos terminen, pero que terminen con las herramientas necesarias para poder construir su futuro. Entonces había un desafío claro de poder abordar esos dos temas, sumado a datos que estábamos empezando a ver en encuestas de que también había necesidad de abordar el bienestar socioemocional de los estudiantes y los docentes. Una encuesta que llevó adelante la unidad de evaluación mostraba que el 50% de los estudiantes no se valoraban a sí mismos, no se percibían positivamente y sumado a esto que les costaba identificar y regular sus emociones. Qué número alto, ¿no? Alto. Entonces también había una oportunidad de poder trabajar una propuesta que recuperara eso y que pusiera el foco en cómo generar un clima escolar y una propuesta pedagógica escolar que pudiera hacer que los jóvenes se sintieran cómodos, que puedan fortalecer esas habilidades. Y otra encuesta que también se tomó a egresados, el 50% también mencionaba que, solo el 50% mencionaba que la escuela le había dado las herramientas para su futuro.
Entonces, con esas y bueno, otras estadísticas Es increíble, que porque el primer iniciamos... 50 es muy alto y el segundo es muy bajo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, con esos datos y otros, vinculados también a la conformación de las escuelas, cuántos docentes en general estaban en cada escuela, el promedio era 170 docentes por escuela y bueno, y otras variables que miramos nos dieron pie a que bueno, era necesaria esta transformación. Y la ciudad venía con muchos antecedentes de cambios, no era la primera vez que nos proponíamos esto, desde ya el 2006 la Ley de Educación establece la obligatoriedad, pero había algo que si bien las políticas iban buscando, parecía que no terminaba de dar con la solución o de modificar de raíz la escuela, y entendemos que esta secundaria aprende viene a dar esa respuesta, o por lo menos es lo que estamos buscando. Por supuesto es un proceso, pero estamos confiados en que estamos en buen camino. Toda transformación educativa espera un éxito. Y ustedes están cambiando la forma de dar clases en la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires siempre está un poco a la vanguardia del resto del país, pero después las provincias van mirando y la verdad que, como nos contaba Mercedes Miguel en el comienzo, el Consejo Federal ha hecho que todos los ministros hablen entre sí, estén observando, estén tomando ideas. Por ahí es muy larga esta introducción, pero es para decir, ¿cuánta preocupación tienen por no equivocarse? ¿Cuánta preocupación tienen por acertar en este cambio, en acompañar a las escuelas, en que esto salga bien? Como quieran, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo creo que nos vamos a equivocar. Y creo que el error es parte del proceso de aprendizaje. Como les decimos a los chicos, equivóquense, porque eso los va a llevar a aprender, a encontrar en esa búsqueda. En este proceso también, y seguramente, no sé si hiciste la pregunta a los líderes de escuela, pero seguramente también encuentren que esto no hay soluciones preestablecidas, ni tampoco el ministerio tiene todas las respuestas. Los documentos, los marcos que escribimos, los lineamientos son lineamientos aspiracionales que marcan un rumbo, pero después eso requiere que cada escuela se piense a sí misma en función de su contexto, de su comunidad. Entonces seguramente este proceso sea de aciertos y de errores. Lo importante creo que es reconocerlos y sobre eso seguir trabajando para mejorar. Creo que ahí está la clave de esto. Oscar, y si te preguntase sobre los aciertos. Siguiendo la analogía que te decía de la cancha, el tener la oportunidad de reconfigurar la organización docente creo que fue un acierto. La ciudad cuenta con una ley de profesor por cargo que permite eso, y entonces lo que trabajamos con las escuelas fue encontrar la manera de hacerlo más efectivo y dirigido para que puedan, como decía uno de los líderes, repensarse. Creo que otro de los aciertos fue el trabajo de formación y acompañamiento. Esto es un aprendizaje constante. Nos va a llevar todo este año, y cada escuela que se sume, cada equipo docente que empiece a trabajar va a tener al ministerio ofreciendo ese acompañamiento y esos aprendizajes que vienen del propio proceso. Creo que otro acierto fue encontrar esta figura del profesor acompañante de trayectoria como parte del valor agregado de Secundaria Aprende para acompañar obviamente los conocimientos, pero también el desarrollo integral de la persona, y que sea un profesor, o en este caso un equipo de profesores que acompañen de manera transversal eso en tu paso por la escuela. Creo que un acierto también que hacían referencia a los chicos es la electividad y el vínculo con un desafío, un proyecto, una propuesta, que ponga en juego el conocimiento con las habilidades que se logran en la aplicación de ese conocimiento. Recién Ine decía, es un proceso. Creo que esa es parte de la clave para entender dónde estamos. O sea, es un proceso, hay cosas que están razonablemente bien pensadas, que están hechas en un trabajo colaborativo y que estamos dando los primeros pasos de la implementación, y hay que reforzar aquello que estamos haciendo bien, y hay que seguir desafiando aquello que todavía falta, y que se ve en todos los niveles, ¿no? Se ve en el nivel de los estudiantes, los profes, los líderes, que todos tenemos la ambición y las ganas y el compromiso de hacer que esto sea lo que queremos que sea. Bueno, a veces eso es más claro en términos de visión, y a veces hay que ir construyéndolo todos los días, y estamos ahí. Si habláramos de vuelta, qué sé yo, en noviembre, seguramente podríamos contar muchos más aciertos, pero también seguramente encontremos nuevos desafíos para seguir encontrando caminos para hacerlo mejor para las escuelas que estamos invitando para el año que viene. Secundaria Aprende es un
es uno de los puntos, de los 12 puntos de Buenos Aires Aprende. Y hablabas de proceso, ¿y cómo es la relación con la primaria? ¿Cómo es la articulación con séptimo grado? Fundamental, ¿no? Todos los niveles, nosotros tenemos un sistema educativo que típicamente está pensado de manera bastante estanca entre niveles, ¿no? El nivel inicial empieza, termina, el nivel primario empieza, termina, y el secundario también, y el superior. Y hay una necesidad muy grande de construir puentes, porque tienen lógicas y modos de ser muy distintas, ¿no? Y entonces, así como los chicos decían recién, me prepara o creo que me está preparando mejor para el mundo que sigue porque me permite elegir y ya están haciendo esa articulación para adelante, es muy necesaria la articulación que antecede a eso. Entonces, generar puentes entre escuelas primarias y secundarias para que ese pase de una forma de trabajar y de aprender en el nivel sea más inteligente y no pierda el propósito que tiene la secundaria en sí misma, que decía INE que es obligatoria desde 2006, es un desafío muy grande que nosotros lo tratamos de incorporar en el cambio del diseño curricular que hicimos del nivel primario este año, ¿no? Hace 20 años que ese diseño curricular no se revisaba, lo trabajamos los últimos 2 años, empezó a regir en la primaria este año, incorpora temas como la educación financiera, incorpora temas específicos que tienen puentes tal vez más claros con algunas cuestiones de la educación secundaria, pero también estamos trabajando con los equipos de maestros y maestras para también integrar esta forma de lo que llamamos talleres y laboratorios como aprendizaje basado en proyectos en el nivel primario. Inés, ¿cómo es la relación hoy con las escuelas? Hay algunas que comenzaron a trabajar el año pasado más al comienzo, otros más al final. Llevamos 7 semanas, todos nos han dicho lo mismo, 2 meses de clase, que todavía es muy pronto para tener un primer diagnóstico, pero hay algunos indicadores. Pero bueno, ¿qué te piden? Bueno, de estas 33, nosotros estamos haciendo desde el Ministerio, hay que hay parte del equipo, un acompañamiento muy cercano. Hay un equipo que llamamos equipo territorial que visita las escuelas y trata de acompañar en las necesidades, porque son 33, pero son realidades muy distintas. Algunas han podido resolver algunas cuestiones más rápido, otras les cuesta más, y no siempre son las mismas problemáticas o los mismos desafíos. Entonces, estar como muy atentos a las particularidades de cada comunidad es importante. Entonces, por un lado, hay un equipo que acompaña territorialmente, hay un equipo de formación docente que también está muy a disposición de lo que ocurre en cada escuela. Por ejemplo, no sé, estamos con dificultades de articular geografía, historia, entonces va un equipo desde Escuela de Maestros y se sienta con esos docentes para ayudarlos a pensar, y eso es muy importante para una transformación que arranca, que el Ministerio esté tan presente. Creo que también es un desafío ahora que queremos escalar, porque queremos arrancar el año que viene con 100 escuelas. No sé si ya lo dijo Mercedes. No, dijo que lo iban a decir ustedes, así que buenísimo que lo digas. Entonces estoy largando primicia. 100 escuelas, la idea es sumar, pero empezar a trabajar ahora. El año pasado fue un trabajo muy intenso, porque había que pensar muchas cuestiones de cero, que se hizo en menos tiempo. Entonces ahora la idea era arrancar ya en mayo con las 100 escuelas que se incorporen para pensar, porque una de las cuestiones que notamos es que había como al inicio dos aspectos a pensar fuertes. Por un lado, cómo reorganizaban a los docentes, y por el otro lado, la propuesta pedagógica de la escuela. Y eso se fue dando como un poco en simultáneo, y este año nos estamos proponiendo por ahí pensar primero algunas cuestiones pedagógicas para después plasmar eso en la organización de los equipos docentes. Así que hay mucho de lo que hicimos el año pasado que también estamos repensando para arrancar este año. Pero el estar cerca de las escuelas hoy lo que nos está demostrando es esto, que hay procesos muy distintos, que hay que respetarlos y que hay que acompañar ahí donde se identifique que hace falta mayor apoyo. Pero no es para todas lo mismo, sino que es en función de cada equipo docente. Oscar, Inés, muchas gracias por acompañarnos. Les hago la última pregunta. ¿Qué mensaje final les gustaría contar a la comunidad educativa que apuesta por Secundaria Aprende? Pueden decir final, un mensaje, como un mensaje de cierre del día. No. Nosotros confiamos en esta política. Creemos que
que es un proceso, pero que ya demuestra, como hablaban hoy los estudiantes, que por ahí son las voces más importantes y la de los docentes, pero estudiantes que decían en el panel anterior, nosotros estamos aprendiendo más. Para nosotros eso es como la clave de nuestro éxito. Si vos me decís, bueno, ¿cómo medirías el éxito de esta política? Es que los chicos terminen la escuela y que hayan aprendido más, que los prepare mejor para su futuro. Entonces, si ya está pasando eso, si hay estudiantes que ya nos dicen yo aprendo más que el año pasado, para nosotros es una señal de que estamos en buen camino. Así que nosotros confiamos, hay 33 escuelas que ya están probando y confían, entonces para mí ese es el mensaje, seguir sumando nuevas escuelas a esta transformación que es potente y que nos va a llevar a un buen puerto. Oscar. Hace unas semanas me tocó la oportunidad de ir a visitar a Arístides en su escuela y me volví pensando muchísimo esa visita porque lo que contaron hoy, bueno, contó él, contaron los profes, los chicos, lo ves. Y creo que el mensaje sería que hay que animarse, que muchas veces no están todas las respuestas, que muchas veces no es una cuestión de decirle al otro lo que tiene que hacer, tirarnos la política educativa como una piedra que va de un lado y vuelve del otro. Me parece que al final del día lo que tenemos que tratar con Secundaria Aprende, con Buenos Aires Aprende, es seguir encontrándonos estudiantes, profes, dires, equipo del ministerio, formadores, aprovechando estos espacios para construir algo que tenga sentido para nuestros estudiantes. Creo que nos estamos dando la oportunidad de hacerlo desde la confianza, desde el propósito, y no perdería esa oportunidad. Les quiero agradecer a los dos. Me parece que la jornada nos ha dado una dimensión nueva de lo que es la transformación educativa en la ciudad. Oscar Ilione, Inés Cruzalegui, gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS.